Por primera vez, el sistema previsional chileno incorpora un mecanismo de compensación estructural de género. Hasta ahora, las mujeres partían con desventajas. Ganaban menos, cotizaban menos meses y además viven más tiempo. Las brechas previsionales no son responsabilidad de las mujeres, sino resultado de condiciones estructurales del mercado laboral y de los roles de género. Con la reforma, este diferencial se corrige automáticamente al momento de calcular la pensión, garantizando montos equivalentes. El Estado asume el rol de identificar y aplicar el beneficio, no de esperar a que las personas lo soliciten. En otras palabras, igual ahorro, igual edad, igual pensión. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Bienvenidas y bienvenidos a Clave Previsional, el programa donde explicamos en simple los principales cambios de la reforma de pensiones. Hoy hablaremos de uno de los avances más significativos de esta reforma, la compensación a mujeres. Un beneficio que busca reducir la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, corrigiendo las diferencias en expectativas de vida que hasta ahora han generado montos menores para las mujeres al momento de pensionarse. Porque en Chile las mujeres vivimos más años, tenemos ingresos menores y en muchos casos interrumpimos nuestra vida laboral para cuidar a otros. Esa combinación de factores ha hecho que al momento de jubilarnos las pensiones de las mujeres sean más bajas que las de los hombres. La reforma previsional viene a enfrentar directamente esta realidad, corrigiendo inequidades estructurales que se arrastran por generaciones. Hoy vamos a entender cómo funciona esta compensación, a quién beneficia y qué impacto tendrá en la vida de las mujeres y sus familias. Para ello, le damos la bienvenida a Damaris Rodríguez, consultora previsional. Bienvenida, Damaris. Gracias, Bárbara. Lo que dices es muy cierto. Por primera vez, el sistema previsional chileno incorpora un mecanismo de compensación estructural de género. Hasta ahora, las mujeres partían con desventajas. Ganaban menos, cotizaban menos meses y además viven más tiempo. Entonces su ahorro debía alcanzar para más años, lo que reducía su pensión final. La compensación por diferencias de expectativa de vida viene a equilibrar ese escenario, generando un aporte mensual permanente que se suma a su pensión. Se trata de un ajuste permanente que iguala el monto de pensión entre hombres y mujeres que se jubilan a la misma edad, con el mismo salario y grupo familiar. O sea, es una forma concreta de reconocer que las mujeres no parten desde el mismo punto y que por eso necesitan un mecanismo que equilibre la cancha. Y es muy importante subrayar que las brechas previsionales no son responsabilidad de las mujeres, sino resultado de condiciones estructurales del mercado laboral y de los roles de género. Pensemos que las mujeres enfrentan más informalidad, más trabajo a tiempo parcial, salarios más bajos y menos posibilidades de ascenso. Y a eso se suma que la mayoría de las tareas de cuidado recaen sobre ellas. El resultado es que muchas mujeres llegan a la edad de jubilación con menos años cotizados y menos ahorro previsional. La reforma aborda esta desigualdad desde distintos frentes. En particular, la compensación por diferencia de expectativa de vida corrige una de las causas estructurales: el hecho de que al vivir más tiempo, las mujeres recibían pensiones menores, incluso con el mismo ahorro. Este ajuste permite que hombres y mujeres que se pensionan a la misma edad y con igual saldo obtengan una pensión equivalente, evitando que la mayor expectativa de vida se traduzca en un castigo. Qué importante eso. Ahora entremos al detalle. ¿Qué comprende exactamente este beneficio dentro de la reforma? La compensación por diferencias de expectativa de vida es un beneficio permanente que busca igualar las pensiones entre hombres y mujeres que se jubilan a la misma edad, con el mismo saldo y grupo familiar. Hasta ahora las mujeres recibían menos pensión simplemente porque vivían más años. Con la reforma, este diferencial se corrige automáticamente al momento de calcular la pensión, garantizando montos equivalentes. No se trata de bonos ni de pagos únicos, sino de aumentos permanentes que mejoran la pensión de manera estructural. Eso me parece clave porque muchas veces se entregaban bonos o ayudas puntuales que no cambiaban el fondo del problema. Así es, esta reforma busca corregir de raíz esa inequidad. No se trata de una ayuda temporal, sino de una herramienta integrada al sistema que opera todos los meses. Y algo fundamental:
Las mujeres no deben hacer ningún trámite. Todo el proceso es automático. Esto elimina la burocracia y asegura que las compensaciones lleguen directamente, sin importar si la persona vive en zona rural o urbana. Eso es buenísimo porque muchas veces los beneficios existen, pero la gente no los recibe simplemente porque no sabe cómo postular o no tiene acceso digital. Esa era una de las grandes deudas del sistema, el acceso. Y esta vez se aborda de una manera proactiva. El Estado asume el rol de identificar y aplicar el beneficio, no de esperar a que las personas lo soliciten. ¿Y quiénes serían entonces las principales beneficiarias de esta compensación? Son beneficiarias las mujeres pensionadas por vejez o por invalidez bajo el régimen del Decreto de Ley número 3500, el sistema de capitalización individual administrado por AFP o compañía de seguro. Con pensión autofinanciada o renta vitalicia que tengan 65 años o más. Para las mujeres que ya están pensionadas, el beneficio se comenzará a pagar automáticamente a partir de enero de 2026. En el caso de quienes se pensionen en el futuro, la compensación se aplicará desde el momento en que cumplan 65 años. En todos los casos, la compensación ajusta el cálculo para que la mujer reciba la misma pensión mensual que un hombre en iguales condiciones. El monto mínimo del ajuste es de 0.25 UF mensuales y se financia con parte del 2.5% del seguro social permanente, del cargo del empleador. Qué potente, porque al final no es solo un tema económico, es una reparación simbólica y práctica. Reconoce algo que siempre existió, pero que el sistema nunca valoró. Así es, y algo muy relevante es que la reforma no se limita a corregir una diferencia técnica, sino que incorpora una mirada integral de equidad de género. Por un lado, establece un requisito menor de cotizaciones para las mujeres en el beneficio por años cotizados, reconociendo que muchas tuvieron trayectorias laborales más discontinuas o interrumpidas por el cuidado de otras personas. Y por otro, aumenta la pensión garantizada universal a 250.000, un beneficio que llega principalmente a mujeres. En conjunto, estas medidas acortan las brechas previsionales entre hombres y mujeres, considerando su realidad: menores salarios, menores años de cotización y mayor tiempo dedicado a las labores de cuidado. Es decir, la reforma avanza hacia un sistema más justo, que reconoce las distintas formas en que las mujeres han contribuido a la sociedad y busca que eso también se refleje en su pensión. Y eso también puede abrir la puerta a que en el futuro los hombres compartan más esas tareas de cuidado, ¿no? Exactamente. Cuando el Estado reconoce el valor del cuidado, también envía un mensaje a toda la sociedad, que estas tareas son esenciales y deben repartirse de manera justa. Ya entendimos el sentido y el alcance de la compensación, pero para visualizarlo mejor, hablemos de casos concretos. ¿Cómo se traduce esto en la práctica en la vida de las mujeres? En Chile las mujeres viven casi 10 años más que los hombres. Según la Superintendencia de Pensiones, una mujer de 60 años vivirá en promedio 31 años más, mientras que un hombre de 65 años vivirá 22 años adicionales. Y aunque esto podría parecer una buena noticia para las mujeres, en el sistema previsional tradicional, vivir más significa recibir menos pensión. Entonces, ¿cómo las mujeres viven más? El sistema distribuía su ahorro en más años, lo que terminaba reduciendo el monto mensual. Y aunque tuviera el mismo fondo y la misma edad de jubilación, que un hombre recibía menos. Como ya conversamos, una de las razones principales es que, en promedio, las mujeres viven más que los hombres y eso influye directamente en el cálculo de las pensiones. Los datos muestran que la expectativa de vida al nacer es de 90.9 años para las mujeres frente a 86.7 años para los hombres. Es decir, una brecha de 4 años. 4 años es muchísimo. ¿Y eso cómo se traduce cuando hablamos de pensiones? Buena pregunta. Lo importante es mirar la expectativa de vida a la edad de jubilación, porque ese dato se usa para calcular cuántos años se proyecta que la persona recibirá su pensión. Una mujer chilena de 60 años vivirá en promedio 31 años más, mientras que un hombre de 65 años vivirá cerca de 22 años adicionales. Esto significa que, aunque ambos tengan el mismo ahorro previsional, las mujeres deben financiar más años de pensión, lo que reduce su monto mensual. O sea, el cálculo de la pensión considera cuántos años se espera que cada persona reciba ese dinero y, como las mujeres viven más, su ahorro se reparte entre más años. Exactamente.
No se trata de una diferencia arbitraria, sino de un cálculo técnico que el sistema hacía sin considerar el efecto de género. La reforma de pensiones corrige esa brecha a través de la compensación por diferencias de expectativa de vida. Un mecanismo permanente que asegura que hombres y mujeres que se jubilen con el mismo ahorro, a la misma edad y con igual grupo familiar, reciban una pensión equivalente. O sea, no se trataba de cuánto habían trabajado, sino de cuánto tiempo se esperaba que vivieran. Y eso generó una brecha estructural entre hombres y mujeres. Por eso la reforma de pensiones, ley número 21.735, introduce algo completamente nuevo: la compensación por diferencia de expectativa de vida. ¿Y cómo funciona en la práctica, Damaris? Es simple, pero muy potente. Cuando una mujer y un hombre tienen el mismo ahorro y se jubilan a la misma edad, el sistema ajusta automáticamente la pensión de la mujer para que ambos reciban el mismo monto mensual. En otras palabras, igual ahorro, igual edad, igual pensión. Ese es un cambio enorme. Sí. Y lo importante es que no es un bono temporal, sino un mecanismo permanente dentro del cálculo previsional. Comenzará a aplicarse desde enero del 2026, sin necesidad de trámites ni postulaciones. Todas las nuevas pensiones incorporarán ese ajuste automáticamente y también beneficiará a quienes ya están pensionados. ¿Y quién financia esa compensación? Se financia con parte del 2,5% del nuevo aporte del empleador destinado al seguro social. Esto no sale del bolsillo de las personas trabajadoras. ¿Y hay algún monto mínimo garantizado? Sí, el beneficio tiene un piso de 0,25 UF mensuales, es decir, unos 9.600 pesos que se suman al cálculo final de la pensión. Y aunque parezca pequeño, ese ajuste sumado a los otros beneficios de la reforma puede aumentar la pensión de las mujeres entre 14 y un 35% dependiendo de la trayectoria laboral. ¿Y si una mujer ya está pensionada antes de 2026, también recibe el beneficio? Sí, se aplicará a las pensionadas vigentes a partir de enero del 2026 a quienes tengan 65 años o más. Ahora que hemos visto cómo la ley número 21.735 pone en marcha la compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres, vamos a desmenuzar otros componentes claves que la reforma incorpora y que tiene impacto real para las mujeres. Claro, y es importante tener claros los números, porque ayudan a entender cómo funciona en la práctica. Primero, la reforma crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social previsional en el pilar contributivo. Además, incorpora una nueva cotización a cargo del empleador. A partir de las remuneraciones de agosto de 2025 se inicia con el 1% adicional y con pasos sucesivos hasta alcanzar el 8,5% de la remuneración imponible en 2033. Qué interesante todo lo que hemos conversado en este primer bloque. Hemos visto cómo la compensación a mujeres no es solo un ajuste técnico dentro de la reforma, sino una medida que busca corregir una desigualdad estructural. El hecho de que las mujeres, por vivir más años, terminaban recibiendo pensiones menores que los hombres, aún con el mismo ahorro. Por primera vez, el sistema de pensiones incorpora una corrección con enfoque de género que elimina esa diferencia y que se complementa con otros avances de la reforma, como el beneficio por años cotizados y el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que si consideran las trayectorias laborales más discontinuas y las brechas que afectan especialmente a las mujeres. Y más allá de los números hay un cambio de mirada, avanzar hacia un sistema más justo y equitativo que reconozca la diversidad de trayectorias laborales y familiares de las mujeres en Chile. Así que, si hasta ahora hablábamos de quienes trabajaron formalmente y cotizaron, en el próximo bloque vamos a mirar a otro grupo fundamental, las mujeres que, aunque nunca tuvieron un contrato de trabajo, dedicaron años de su vida al cuidado de familiares o personas dependientes. ¿Cómo las incluye la reforma? ¿Qué derechos adquieren? De eso hablaremos en nuestro segundo bloque. Clave previsional. Lo importante se explica simple. La compensación por diferencias de expectativa de vida es una medida clave, pero la reforma también incluye otros componentes que fortalecen las pensiones, ¿verdad? Sí, la reforma introduce un seguro social previsional
financiado por una nueva cotización del 4% del empleador. De este fondo se pagan 3 beneficios principales: la compensación por expectativas de vida, que acabamos de mencionar, el beneficio por años cotizados, que entrega el 0.1 UF por cada año cotizado, con un máximo de 2.5 UF mensuales, equivalente a 25 años. Para las mujeres, el requisito mínimo parte en 10 años cotizados y sube gradualmente a 15 años en un plazo de 10 años. Y el aumento de la pensión garantizada universal, PGU, a 250.000 pesos, lo que beneficia especialmente a las mujeres, que constituyen cerca del 60% de quienes reciben la PGU, según datos de Chile Atiende y la Subsecretaría de Previsión Social. Entonces podemos decir que la reforma combina equidad con sostenibilidad. Tal cual. Por primera vez el sistema integra mecanismos de solidaridad de género sin dejar de ser contributivo. Y más allá de los números, hay un cambio cultural importante. Reconocer que la trayectoria previsional de las mujeres ha sido distinta. Y eso debería reflejarse en las reglas del sistema. Ese es un punto muy importante porque hablamos de las expectativas de vida y cómo influye en las pensiones, pero hay algo más profundo, ¿cierto? La trayectoria laboral y previsional de las mujeres ha sido distinta. Así es, y las cifras lo dejan muy claro. Según la Superintendencia de Pensiones, las mujeres tienen una densidad promedio de cotizaciones del 49,6%, mientras que los hombres alcanzan el 57,9%. Es decir, en promedio las mujeres han cotizado casi un año menos por cada década trabajada, lo que impacta directamente en sus ahorros previsionales. Eso tiene sentido si pensamos que muchas mujeres interrumpen su vida laboral para cuidar hijos o familiares. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta Nacional de Empleo, cerca del 27% de las mujeres inactivas declara que no trabaja por responsabilidades de cuidado o quehaceres domésticos, mientras que en los hombres esa cifra no supera el 3%. Y si miramos el tiempo total dedicado a estas tareas, los estudios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género muestran que las mujeres realizan más del doble de horas semanales de trabajo no remunerado que los hombres. Es decir, siguen trabajando pero fuera del mercado formal, lo que significa menos cotizaciones y menor acumulación previsional. Y a eso se suma otra diferencia estructural. Las mujeres siguen ganando menos durante toda su vida laboral y por lo tanto llegan a la jubilación con menos ahorros previsionales. Según datos de la Superintendencia de Pensiones actualizados a junio de 2024, la pensión autofinanciada promedio de las mujeres alcanza los 211.000 pesos, mientras que la de los hombres llega a 369.000, una brecha alrededor del 43%. Cuando se incluye la pensión garantizada universal, esa diferencia se reduce a cerca del 17%, lo que muestra que los componentes solidarios del sistema son claves para disminuir las brechas de género en las pensiones. Eso muestra que el problema no empieza al jubilarse, sino mucho antes en el mundo del trabajo. Totalmente. Cuando miramos el mercado laboral chileno, las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo profundas. Las mujeres participan menos en el empleo formal, enfrentan mayores niveles de informalidad y con frecuencia deben interrumpir su vida laboral por responsabilidades de cuidado. Esto se traduce en trayectorias laborales más fragmentadas y en menos cotizaciones a lo largo de la vida, lo que finalmente impacta en el monto de sus pensiones. Entonces la reforma llega a un sistema que ya acumulaba desigualdades por años, menos cotizaciones, menos ingresos y más interrupciones. Por eso la reforma previsional 2025 incorpora medidas con enfoque de género, como la compensación por diferencias de expectativa de vida y el beneficio por años cotizados, y el aumento de la PGU a 250.000 pesos. No elimina todas las brechas, pero por primera vez el sistema reconoce que las trayectorias laborales de las mujeres son distintas. Y eso debe reflejarse en cómo se calcula su pensión. Y hay que recordar que la compensación por diferencias de expectativa de vida y el beneficio por años cotizados se aplica automáticamente al tener 65 años o más y estar pensionado. No hay formularios ni solicitudes que llenar. Lo que se busca es que el beneficio llegue sin obstáculos, especialmente a mujeres que viven en comunas rurales o que no tienen acceso digital. En la práctica, la mujer solo debe hacer su trámite de pensión y el cálculo de la compensación y la bonificación se incorpora en el mismo proceso.
Además, a partir de enero de 2026 también recibirán automáticamente la compensación y el beneficio por años cotizados las mujeres y hombres que ya estén pensionados por vejez o invalidez bajo el sistema del Decreto de Ley 3500, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Hablemos de otro cambio importante de la reforma, el beneficio por años cotizados. ¿De qué se trata exactamente? Este beneficio reconoce la constancia laboral. Cada persona que cotizó años de su vida, aunque no tenga grandes ahorros, recibirá un aporte mensual adicional por cada año trabajado. En palabras simples, mientras más años cotizaste, más aumenta tu pensión. ¿Y cuánto aporta exactamente este beneficio? Cada año cotizado suma 0,1 UF adicional a la pensión, con un tope de 25 años, es decir, hasta 2,5 UF mensuales, unos 98.000 pesos actuales. Es un complemento permanente, no un bono temporal, y busca valorar el esfuerzo personal y la persistencia laboral, especialmente de las mujeres que, pese a trayectorias intermitentes, lograron reunir al menos 10 años cotizados. Damaris, ¿y a partir de cuándo comienza a pagarse este beneficio? Desde enero de 2026, al igual que la compensación por diferencia de expectativa de vida y, lo mejor, no hay que postular ni hacer trámites porque el sistema lo calcula automáticamente al momento de jubilarse. ¿Y quiénes pueden acceder? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, y es parte del enfoque de equidad de la reforma. Las mujeres acceden con al menos 10 años de cotizaciones, mientras que los hombres necesitan 20. La diferencia reconoce que las mujeres enfrentan más interrupciones laborales, muchas veces por maternidad o cuidados de la familia. Entonces, una mujer con, por ejemplo, 18 años cotizados también recibe el beneficio. Claro que sí. Se calcularía un 0,1 UF por cada año, o sea, 1,8 UF adicionales mensuales. Algo así como 70.000 pesos más en su pensión. Y si tiene 25 años o más, recibe el máximo. ¿Y cómo se financia este aporte? A través del nuevo 8,5% de cotización del empleador. De ese porcentaje, una parte, el 4,5%, va a la cuenta individual de la persona trabajadora y otra al Seguro Social, el 4%, que es donde se financia beneficios solidarios como este. Es decir, la reforma mejora las pensiones y refuerza la sustentabilidad del sistema sin aumentar la cotización personal de las personas trabajadoras, ya que el nuevo aporte proviene exclusivamente de los empleadores. ¿Este beneficio también ayuda a los hombres? Por supuesto. El beneficio aplica tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los hombres, el requisito mínimo es de 20 años de cotizaciones. Y dado que suelen tener trayectorias laborales más continuas, muchos también accederán al beneficio. La diferencia está en el requisito mínimo, no en el monto. Lo que busca la reforma es valorar la trayectoria de cotización, reconociendo el esfuerzo personal, sobre todo en quienes mantuvieron una vida laboral constante, aunque con sueldos bajos. ¿Y cuánto se espera que mejore la pensión promedio gracias a este beneficio? Depende de los años cotizados. Por cada año se suma 0,1 UF mensuales, con un máximo de 2,5 UF. En la práctica esto puede significar aumentos cercanos de 40.000 a 100.000 pesos mensuales, según la trayectoria laboral de cada persona. No es un bono puntual, sino un complemento permanente y mensual que mejora las pensiones de quienes han contribuido de manera constante, especialmente aquellas mujeres y hombres con sueldos bajos. Entonces el mensaje es claro, cada año cotizado cuenta. Exactamente, Bárbara. Por primera vez el sistema reconoce el esfuerzo de trabajar y cotizar, aunque haya pausas, y lo transforma en una mejora real, automática en la pensión. Entonces, ¿el beneficio por años cotizados también es una manera de incentivar la cotización? Sí. El fomento de la cotización es el corazón de este beneficio. Cada mes cotizado cuenta, y eso va a traducir directamente en mayor aumento en la pensión. Y si a eso sumamos la compensación por diferencia de expectativa de vida, el resultado es un sistema más justo que empieza a valorar el trabajo de toda una vida. Es decir, ya no se trata solo de cuánto ganaste, sino de cuánto tiempo estuviste aportando. Así es. Y ese es un cambio cultural profundo. Pasar del sistema que penalizaba las interrupciones a uno que premia la constancia y fomenta seguir cotizando.
Fantástico, súper claro, Damaris. Ahora los invito a que continuemos conversando sobre la reforma previsional en el tercer bloque. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Ya hemos hablado de cómo la reforma reconoce las trayectorias laborales y las diferencias de expectativa de vida. Pero hay otro cambio fundamental que beneficia a miles de personas, sobre todo mujeres mayores: el aumento de la pensión garantizada universal, la conocida PGU. Así es, Bárbara. La PGU es el corazón del pilar solidario del sistema. Y la reforma aprobada eleva su monto a 250.000 pesos mensuales, además de ampliar su cobertura para llegar a más pensionadas y pensionados que hoy están fuera del beneficio. ¿Y cómo será ese aumento? ¿Cuándo se empezará a aplicar? El incremento en la cobertura de personas beneficiarias será gradual entre 2025 y 2027. Primero, desde septiembre de 2025 recibieron los 250.000 pesos las personas de 82 años o más. En 2026 se incorporará las de 75 años o más y en 2027 se extenderá a todas las personas desde los 65 años que cumplan con los requisitos. ¿Esto significa que la PGU será de 250.000 más los reajustes de cada año? Exactamente. Según el Instituto de Previsión Social, con la ampliación se llegará a más de 2,5 millones de personas beneficiarias y casi el 60% serán mujeres. Esto porque las mujeres viven más, tienen menos pensiones autofinanciadas y, por tanto, dependen en mayor medida del pilar solidario. ¿Y esos 250.000 pesos, de dónde salen? Se financian con recursos fiscales a través del presupuesto de la Nación y su administración está a cargo del Instituto de Previsión Social. Es decir, no proviene de las cotizaciones personales, sino de los impuestos generales del Estado. Entonces la PGU no solo sube en monto, sino también en sentido. Representa que el país asume colectivamente parte de esa responsabilidad. Así es, Bárbara. Para quienes ya reciben la PGU, el aumento a 250.000 pesos se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite. Eso sí, el incremento se implementa de manera gradual, según la edad. Ya comenzó con las personas de 82 años o más en 2025, seguirá con las de 75 años o más en 2026 y llegará a todas las personas de 65 años o más en 2027. En cambio, quienes aún no la reciben deben solicitarla ante el IPS de forma presencial o en línea. La PGU es heredada del antiguo pilar solidario y ha permitido que muchas personas mayores, incluso quienes nunca cotizaron o cotizaron muy poco, reciban una pensión. Con el aumento de 250.000 pesos, el objetivo es que ninguna persona de 65 años o más viva bajo la línea de la pobreza. Tal cual. La reforma busca cerrar ese vacío con la nueva PGU. Nadie que haya trabajado o vivido en Chile y cumpla con todos los requisitos básicos quedará bajo la línea de la pobreza. Es una medida concreta de seguridad económica en la vejez, especialmente para las mujeres que dedicaron su vida al cuidado de otros y hoy no tienen una pensión propia. Y entendimos los cambios en la reforma, pero ¿cómo se traduce todo esto en la vida de una persona real? Hoy queremos contar la historia de María, una mujer de 67 años jubilada recientemente que representa a tantas chilenas que trabajaron toda su vida y aún así sentían que el sistema no las veía. Pensemos en el caso de María, una mujer de 67 años que trabajó formalmente durante 10 años y que, como muchas, tuvo periodos sin cotizar porque se dedicó al cuidado de su familia. ¿Y cuál era su situación antes de la reforma? Antes de la reforma, su pensión autofinanciada era de 72.745 pesos. Y al sumarle la PGU, que en ese entonces era de 224.004 pesos, recibía 296.749 mensual. Con la reforma, su situación cambia de forma significativa. La PGU sube a 250.000 pesos, recibe el beneficio por años cotizados, que entrega un complemento adicional. En este caso es de una UF, por haber cotizado 10 años, y además accede a la compensación por diferencia de expectativa de vida, que corrige la brecha que existía entre hombres y mujeres que se jubilaban a la misma edad con igual ahorro. ¿Y cuánto significa eso en total? Gracias a estas medidas, la pensión total de María aumenta a 371.889 pesos mensuales,
Un cambio concreto que refleja cómo la reforma empieza a cerrar las brechas de género en el sistema de pensiones. Y lo mejor es que no tendrá que postular a nada. Los ajustes se aplicarán automáticamente una vez verificados sus años de cotización y edad. Eso sin duda mejora su calidad de vida. Sí. María lo explica con sencillez. Por primera vez siento que se valora mi trabajo. Y eso, Bárbara, es exactamente lo que busca esta reforma. Que las pensiones no sean solo un número, sino un reconocimiento a la trayectoria de cada persona. Me imagino que hay muchas historias como las de María. Miles. De hecho, según estimaciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cerca de 700.000 mujeres verán aumentos significativos en su pensión gracias a la combinación de estas tres medidas. Y más de 2,5 millones de personas mayores se beneficiarán directamente del nuevo monto de la PGU. Eso también tiene un efecto social. Cuando una mujer mayor tiene una pensión más alta, mejora toda la red familiar. Así es. La evidencia muestra que las mujeres mayores destinan la mayor parte de su pensión al bienestar familiar, alimentación, nietos, salud. De hecho, la evidencia de CACEN muestra que muchas mujeres mayores aportan activamente al presupuesto del hogar y que en numerosos casos la pensión es un ingreso clave para su familia. Esto refuerza la importancia de mejorar los montos y las coberturas de las pensiones, especialmente para las mujeres. Claro. Así que fortalece sus pensiones y no solo reduce la pobreza individual, sino también mejora la estabilidad de toda la familia. Hablábamos del aumento en el monto de la PGU, pero también hay algo muy importante, su ampliación en cobertura. Ya no se trata solo del monto, sino de quienes ahora pueden recibirla. La reforma amplía la cobertura de la PGU a nuevos grupos que antes quedaban excluidos, como las personas beneficiarias de Montepío de Capredena y Dipreca. Hasta ahora, muchas viudas o viudos de estos sistemas no podían acceder a la PGU, aunque su pensión heredada fuera muy baja. Con la reforma, si no reciben otra pensión y su Montepío es inferior a 250.000 pesos, podrán solicitar un complemento que les permita alcanzar ese monto, fortaleciendo así la protección a las personas mayores con menores ingresos. Claro, y eso afectaba especialmente a las mujeres mayores. O sea, la PGU no solo aumenta en monto, sino que también llega a quienes más lo necesitan. Tal cual. Por eso el cambio es tan importante. Además, la reforma también incorpora como nuevos beneficiarios de la PGU a las personas que reciben pensiones por leyes de reparación, como las establecidas en las leyes RETIG y VALET. En estos casos, si se suma la PGU a la pensión de reparación, lo que representa un reconocimiento adicional y un aumento real en sus ingresos. Es importante recordar que deben solicitar la PGU en Chile Atiende según el calendario de incorporación por edad. Desde junio de 2025, si vas a tener 82 años o más, al 30 de septiembre de 2025. Desde junio de 2026, si vas a tener 75 años o más, al 30 de septiembre de 2026. Y desde junio de 2027, si vas a tener 65 años o más, el 30 de septiembre de 2027. Hablábamos del aumento de la PGU y su ampliación en cobertura. Y para entender lo que significa en la práctica, veamos la historia de Elena, una mujer de 82 años que trabajó en distintos oficios y hoy recibe una pensión de reparación otorgada por la ley VALET. Así es, Bárbara. Durante años, Elena vivió con esa pensión de reparación. Hasta ahora, las personas con pensiones de reparación no podían acceder a la PGU, aun cuando sus ingresos eran bajos. Con la promulgación de la reforma previsional en marzo de 2025, esto cambió. A partir de junio de 2025, Elena pudo solicitar la PGU y desde septiembre comenzó a recibir el pago mensual de 250.000 pesos, que se suma a su pensión de reparación, lo que representa un alivio real y un acto de justicia para personas que, como ella, habían quedado fuera del sistema. Casos como el de Elena muestran cómo la reforma previsional 2025 amplía derechos y reconoce trayectorias de vida que el sistema anterior había dejado en el margen. Y el impacto va más allá del dinero. Cuando una mujer de 82 años puede pagar sus medicamentos, mantener su independencia y ayudar a su familia, eso transforma su vida y la de quienes la rodean. Por eso esta ampliación es tan relevante. No solo sube las pensiones, amplía la protección social. Y con eso la reforma avanza un poco más en la seguridad social para todas y todos en la vejez.
Hoy conocimos cómo las nuevas medidas, la compensación, el beneficio por años cotizados y el aumento de la PGU se unen para construir un sistema más justo, especialmente con las mujeres de nuestro país. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender con claridad y empatía lo que hay detrás de esta reforma. Gracias a ti, Bárbara, y a todas las personas que nos escuchan. Infórmense y compartan esta información porque una pensión digna empieza por conocer nuestros derechos. Y ustedes sigan informándose y acompáñenos en un próximo capítulo de Clave Previsional. Este es un proyecto realizado por SOFAN. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.